¿Qué secretos yacen congelados bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? ¿Qué historias de supervivencia, de tragedia y de milagros imposibles están atrapadas en el abrazo helado del tiempo, en las vastas y desoladas estepas de Siberia? Un equipo de científicos estaba a punto de hacer un descubrimiento que no solo reescribiría los libros de historia, sino que desafiaría las mismas leyes de la vida y la muerte. Encontraron una criatura de la edad de hielo, un magnífico tigre, dientes de sable, preservado en el permafrost como una estatua de ámbar helado. Pero esto no era solo un fósil. Cuando comenzaron a examinarlo, notaron algo impensable, algo que hizo que su sangre se helara en un leve, casi imperceptible, movimiento en su interior. No estaban desenterrando a un muerto. Estaban en la antesala de un milagro que llevaba 10.000 años esperando. Si las historias que desdibujan la línea entre la ciencia y lo imposible, entre el pasado y el presente, encienden su curiosidad, entonces, usted ha encontrado su lugar en el mundo. Considere unirse a nosotros a Jungla Magicia y active la campana, porque estamos a punto de ser testigos de un evento que la ciencia misma no puede explicar. Prepárense, porque el hielo de Siberia está a punto de revelar un secreto viviente. En el corazón de la República de Sajá, en Siberia, un vasto y solitario paisaje de tundra helada. El cambio climático está forzando a la Tierra a revelar sus secretos más antiguos. El permafrost, el suelo que ha estado congelado durante milenios, se está derritiendo a un ritmo alarmante, y con cada centímetro que cede, expone los restos de un mundo perdido. Es aquí donde el Dr. Dmitry Volkov, un paleontólogo de renombre mundial, lidera un pequeño y dedicado equipo. Su misión es buscar los restos de la megafauna de la edad de hielo, los mamets lanudos, los osos de las cavernas, y la joya más rara de todas, el esmilodón, el tigre dientes de sable. Durante semanas, la expedición había sido ardua, y en gran medida, infructuosa. El frío era implacable, el viento cortaba como un cuchillo y el terreno era traicionero. El equipo estaba a punto de perder la esperanza. Pero un día, un cazador local de la tribu Evenki, un hombre llamado Anya, se acercó a su campamento, con un lenguaje de señas y unas pocas palabras de ruso. Les habló de una bestia de colmillos de hielo, que había visto emerger de la orilla de un río que se estaba descongelando rápidamente, a 2 días de caminata hacia el norte. La descripción de Anya encendía una chispa de emoción en el Dr. Volkov. Un animal completo, no solo huesos dispersos. Era el sueño de cualquier paleontólogo. A pesar del escepticismo de algunos miembros de su equipo, Volkov confió en el conocimiento ancestral del cazador. Prepararon una expedición más pequeña y siguieron a Anya a través del desolado paisaje. Después de 2 días de caminata agotadora, llegaron a la orilla del río, y allí, semienterrado en el lodo helado y el hielo cristalino, estaba. La visión los dejó sin aliento. Era una hembra de tigre dientes de sable. No era un esqueleto. Era un cuerpo casi perfectamente conservado. Su pelaje, de un color ocre y con rayas tenues, todavía estaba intacto. Sus labios estaban replegados en un gruñido final, revelando los 2 colmillos de 20 centímetros que le daban su nombre, tan afilados y letales como el día en que murió. Yacía de costado, sus poderosas patas delanteras acurrucadas como si estuviera protegiendo algo. Era una cápsula del tiempo, una instantánea, trágica y hermosa, de la vida de hace más de 10.000 años. El equipo trabajó con una delicadeza febril. Montaron una tienda climatizada sobre el hallazgo para controlar el proceso de descongelación y comenzaron a excavar cuidadosamente el hielo y el lodo de alrededor del cuerpo. Cada centímetro revelado era una nueva maravilla en la textura de sus almohadillas, las cicatrices de batallas pasadas en su hocico, el increíble desarrollo muscular de sus hombros y cuello. El Dr. Volkov estaba eufórico. Este descubrimiento por sí solo garantizaría su lugar en la historia de la ciencia, pero la historia estaba lejos de terminar. A medida que liberaban el cuerpo del abrazo del hielo, notaron algo extraño en su postura. Como mencionamos, estaba acurrucada, pero de una manera protectora y casi desesperada. Sus patas no estaban relajadas en la muerte, estaban tensas, rodeando su propio abdomen. La doctora Lena Petrova, la bióloga del equipo, fue la primera en señalarlo. «Dmitry, mira esto», dijo, su voz apenas un susurro. Parece que estaba embarazada y en una etapa muy avanzada. La revelación llenó la tienda de un silencio solemne. La historia de la bestia se volvió aún más trágica. No era solo la muerte de un magnífico depredador,
Era la muerte de una madre y su cría, Nenata, mientras continuaban trabajando, usando instrumentos de alta tecnología para escanear el cuerpo antes de moverlo. La tragedia estaba a punto de dar un giro hacia lo absolutamente inexplicable. Fue un joven técnico llamado Sergei, que monitoreaba un escáner de ultrasonido portátil de baja frecuencia. Quien lo vio primero, estaba pasando el escáner sobre el abdomen de la tigresa, intentando confirmar la presencia y el estado del feto. De repente, frunció el ceño y se inclinó más hacia la pantalla. «Doctor, tiene que ver esto», dijo, su voz temblorosa. «El doctor». Volkov se acercó, esperando ver la imagen estática de un esqueleto fetal, pero lo que vio en la pantalla hizo que su corazón científico, entrenado para la lógica y la razón, se detuviera. Dentro del útero de la tigresa, en la imagen granulada del ultrasonido, había una pequeña pulsación, un parpadeo rítmico, lento, increíblemente lento, casi imperceptible, pero innegable a un latido. «Eso es imposible», susurró Lena, mirando por encima del hombro de Volkov. «Es una interferencia del equipo. Tiene que serlo». Sergei negó con la cabeza, sus ojos pegados a la pantalla. «He recalibrado 3 veces. La señal es débil, pero es biológica, doctor. Hay un latido. Algo en su interior todavía se mueve». La atmósfera en la tienda cambió de la emoción científica al asombro incrédulo. ¿Cómo podía ser? Un corazón latiendo después de 10.000 años congelado. La idea desafiaba a todas las leyes conocidas de la biología. Volkov, luchando por mantener la compostura, ordenó un silencio total y afinó el equipo de audio conectado al escáner. Subió el volumen al máximo. Y entonces todos lo oyeron. Un sonido débil, profundo y espaciado. Boom, boom, boom. El sonido de un corazón que se negaba a rendirse, latiendo a través de los milenios. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de la comunidad científica. Era una locura, una imposibilidad, pero los datos estaban ahí. La explicación más plausible, aunque todavía fantástica, era un fenómeno conocido como criopreservación natural. El cuerpo de la tigresa madre debió haber quedado atrapado en un evento de congelación súbita, un flash freeze, que preservó sus tejidos a nivel celular. Y el feto, protegido en el ambiente estéril y perfectamente aislado del útero, con su propio metabolismo increíblemente bajo, había entrado en un estado de animación suspendida tan profundo que rozaba la muerte, pero sin cruzar nunca la línea. El leve calentamiento del permafrost en los últimos años y el calor de la tienda climatizada habían sido suficientes para reiniciar muy lentamente sus funciones vitales más básicas. Ahora, el equipo se enfrentaba a un dilema y a una carrera, contra el tiempo que nadie en la historia humana había enfrentado antes. Tenían un feto prehistórico vivo dentro de una madre muerta hace milenios. El cuerpo de la madre se estaba descomponiendo rápidamente, ahora que estaba descongelado. Si querían tener alguna esperanza de salvar a la criatura, tenían que actuar. Tenían que realizar la cesárea más extraordinaria de la historia. Un helicóptero fue llamado de urgencia, y el bloque de hielo que contenía a la tigresa fue transportado con extremo cuidado a un instituto de investigación de alta tecnología en Yakushek. Allí, un equipo de los mejores veterinarios, biólogos y cirujanos del mundo se reunió, trabajando bajo una presión inmensa. La operación se realizó en un quirófano estéril, transmitida a salas de observación llenas de científicos, con la boca abierta. Con una precisión quirúrgica, abrieron el útero de la antigua depredadora y, con un cuidado infinito, levantaron una pequeña criatura de su interior. Era un cachorro de dientes de sable, pequeño, cubierto de un pelaje suave y húmedo, y temblando violentamente, no respiraba. El silencio en la sala era absoluto. Lena Petrova, con lágrimas en los ojos, tomó al cachorro, lo frotó vigorosamente con toallas calientes. Le despejó las vías respiratorias. «Vamos, pequeño», susurraba. «Luchan has luchado durante 10.000 años. Lucha un poco más». Pasaron segundos, que parecieron eternos. El milagro parecía haber terminado en tragedia, pero entonces el pequeño pecho del cachorro se contrajo. Una vez, 2 veces, y con un pequeño chillido, una tos temblorosa. El último tigre dientes de sable del planeta Tierra tomó su primera bocanada de aire del siglo XXI. El milagro no solo era real, estaba vivo, y estaba a punto de enfrentarse a un mundo que ya no era el suyo. El nacimiento, o más bien, el renacimiento, del cachorro de dientes de sable, al que el equipo bautizó con el nombre de Anya, en honor al cazador que los guió. Fue un evento que sacudió al mundo. Se convirtió en una sensación mediática global. Era un milagro viviente,
un fantasma de la edad de hielo caminando entre nosotros. Pero para el equipo del Dr. Volkov y la doctora Petrova, la euforia inicial rápidamente dio paso a la abrumadora realidad de su responsabilidad. Tenían en sus manos al último ejemplar de una especie extinta. Cada decisión, cada gramo de comida, cada interacción era un paso en territorio completamente desconocido. Anya fue criada en un recinto de bioseguridad de última generación, diseñado para replicar lo más fielmente posible las condiciones de la estepa de la edad de hielo. Lena Petrova se convirtió en su madre sustituta. Pasaba día y noche con el cachorro, alimentándolo con una fórmula especial, monitoreando su salud y, lo más importante, brindándole el estímulo y el afecto que su verdadera madre nunca pudo darle. El vínculo que se formó entre la bióloga y la criatura prehistórica fue profundo y conmovedor. A medida que Anya crecía, su naturaleza de depredador ápice comenzó a manifestarse. Era increíblemente juguetona, pero sus juegos eran brutales. Acechaba, se abalanzaba y practicaba mordidas letales en juguetes reforzados con Kevlar. Sus 2 colmillos de leche, ya desproporcionadamente grandes, finalmente cayeron para dar paso a las armas permanentes. 2 dagas de marfil que crecían a un ritmo alarmante. Su cuerpo se desarrolló con una rapidez asombrosa, convirtiéndose en una masa de músculos compactos y poder explosivo. Era más robusta y fornida que cualquier felino moderno, construida como un pequeño tanque. Pero a pesar de su poder aterrador, con Lena, Anya era dócil, casi como un gato doméstico gigante, buscando su afecto con ronroneos que sonaban como un motor diésel. Sin embargo, mientras el mundo se maravillaba con la criatura viviente, Dr. Volkov seguía obsesionado con la pregunta original: ¿cómo murió su madre? La preservación casi perfecta del cuerpo le permitió realizar una autopsia detallada, una necropsia separada por 10.000 años, y lo que descubrió añadió una capa de misterio y tragedia a la historia. La tigresa no había muerto de hambre, ni de enfermedad, ni de vejez. Había muerto por una herida, una única y extraña herida punzante en su flanco, profunda y precisa. No coincidía con los dientes de ningún depredador conocido de su época. No era la mordida de un oso de las cavernas, ni las garras de otro. Esmilodón era algo diferente, algo casi artificial. La herida se había infectado masivamente, y fue esa sepsis lo que finalmente la mató. Murió lentamente en agonía, buscando refugio en lo que se convertiría en su tumba de hielo, intentando desesperadamente proteger a la cría que llevaba dentro. Este descubrimiento atormentaba a Volkov. La historia ya no era un simple accidente de la naturaleza, era un asesinato, un misterio prehistórico. ¿Qué o quién pudo haber infligido una herida tan peculiar? La respuesta seguía eludiéndolo, oculta en el velo del tiempo. Pasaron 2 años. Anya se había convertido en una sabadolta magnífica, una depredadora en la plenitud de su poder físico. El mundo exterior clamaba por verla, pero el equipo científico se negaba a convertirla en una atracción de zoológico. Su objetivo final era mucho más ambicioso: la reintroducción. Querían liberarla en un vasto parque natural protegido en Siberia, un ecosistema cerrado de miles de kilómetros cuadrados, para ver si sus instintos ancestrales podían permitirle sobrevivir y cazar por sí misma. Era un riesgo enorme, pero creían que era la única forma ética de honrar su existencia. La preparación para la liberación fue intensiva. Dejaron de alimentarla directamente, escondiendo cadáveres de ciervos y otros animales en su recinto, para que ella los encontrara y los despedazara, estimulando sus habilidades de caza. Redujeron el contacto humano al mínimo, con la dolorosa excepción de Lena, quien tenía que preparar lentamente a Anya para su partida. Cada día que pasaba, la tristeza en los ojos de Lena crecía, sabiendo que pronto tendría que despedirse de la criatura que había criado como a su propia hija. Finalmente, el día llegó. Anya, ahora una bestia imponente de casi 200 kilogramos, fue sedada y transportada en helicóptero al centro del parque de reintroducción. Le colocaron un collar de seguimiento con GPS y cámaras. Lena le dio un último abrazo, susurrando palabras de despedida en su pelaje. Sé fuerte, mi niña. Eres la última de tu estirpe. Muéstrale al mundo quién eres. Cuando Anya despertó, estaba sola por primera vez en su vida. Se encontraba en un vasto valle boscoso, rodeada por los olores y sonidos de un mundo que era a la vez familiar y extrañamente nuevo. El equipo la observaba a través de las pantallas. Conteniendo la respiración, ¿lo lograría? Las primeras semanas fueron difíciles. Anya parecía desorientada, deambulando sin rumbo. Falló en varias cacerías,
su técnica aún sin pulir por la falta de experiencia real. El equipo observaba con el corazón en un puño, temiendo haber cometido un terrible error, pero el misterio de la muerte de su madre seguía sin resolverse. Y fue Anya quien, sin saberlo, les dio la pista final. Un día, su collar de GPS mostró que se estaba moviendo hacia una zona remota del parque, una serie de cuevas, en una ladera rocosa. Cuando el equipo analizó las imágenes de su cámara, vieron que no estaba cazando, estaba siguiendo algo en un rastro, un olor, un eco de instinto, que la llamaba. Intrigados, Volkov y un pequeño equipo volaron en helicóptero a la zona, aterrizaron a una distancia segura y siguieron sus huellas. Las huellas los llevaron a la entrada de una cueva profunda. En la entrada encontraron algo que heló la sangre de Volkov. Antiguas marcas en la pared de roca. No eran marcas de garras, eran pictogramas, dibujos rudimentarios hechos por humanos de la edad de hielo. Y los dibujos contaban una historia. Mostraban a un grupo de cazadores armados con largas lanzas con puntas de obsidiana. Mostraban a una magnífica tigresa de dientes de sable, claramente identificable, acechando. Y luego, mostraban una escena de caza en los humanos, rodeando a la tigresa, y una lanza arrojada con precisión, clavándose en su flanco, la misma herida, la misma ubicación. No había sido un depredador, habían sido nuestros propios antepasados. La madre de Anya había sido herida mortalmente por un cazador humano prehistórico. Pero la historia en la pared no terminaba ahí. Había un último pictograma, más grande, más detallado, que los dejó atónitos. Mostraba a la tigresa herida huyendo, y detrás de ella no la seguían los cazadores. La seguía otra figura, una figura enorme, sombría, que no aparecía en ningún otro dibujo en un oso de las cavernas, pero no la estaba cazando. El dibujo la mostraba manteniéndose a distancia, como si la estuviera escoltando, protegiéndola. De repente, todo encajó en la mente de Volkov, la extraña postura protectora de la madre. Y si no se estaba protegiendo a sí misma, sino escondiéndose de los cazadores, esperando que su protector llegara. Y si ese protector, un oso gigante, la siguió hasta su lugar de descanso final, al encontrarla muerta, se quedó cerca, muriendo el mismo tiempo después, quizás de vejez o de pena. En ese momento, un rugido profundo y gutural resonó desde el interior de la cueva, un sonido que no pertenecía a ningún oso conocido. Era más grande, más antiguo. El equipo retrocedió con el corazón martilleando. La cámara del collar de Anya, que seguía transmitiendo, se enfocó en la oscuridad de la cueva, y de la oscuridad, dos ojos brillantes los miraron. Anya no había seguido un rastro, había seguido un llamado de sangre en el oso del pictograma, o un descendiente directo. De alguna manera, también había sobrevivido, aislado en ese sistema de cuevas. Y ahora, los dos últimos supervivientes de una era perdida, el cachorro de la tigresa y el guardián de su madre, se habían encontrado. El milagro no era solo que Anya estuviera viva, el milagro era que nunca había estado sola. Y su verdadera historia, la historia de su legado, apenas comenzaba.